Los Boston Celtics perdieron a su principal estrella en el peor momento posible y con una de las lesiones más duras de todo el deporte. Sin Jason Tatum, en principio, durante esta temporada, las expectativas con el conjunto verde pasan por un gran rendimiento tanto de Jaylen Brown como de Derrick White. Y hoy aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a analizar en profundidad junto con Alejandro Gaitán qué podemos esperar de los Boston Celtics, cuáles son las expectativas y sobre todo, ¿cuál es la situación de Jason Tatum? Bienvenidos, bienvenidas aquí a Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet y hoy toca hablar de los Boston Celtics, unos Boston Celtics que serán protagonistas en nuestra guía de la temporada de NBA 2025-2026, que la puedes comprar en gigantes.com/tienda y en todos los kioscos, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Si es en España, solamente la tenéis en impresión digital. Y para hablar de los Boston Celtics me he traído aquí a el autor del apartado de los Boston Celtics en la guía, como es Alejandro Gaitán. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Muy ilusionado porque ya empieza la pretemporada. Ya voy a poder ver a esos nuevos Celtics esta semana. Bueno, es que la pretemporada, yo siempre que pregunto cuando estamos por estas fechas, pregunto qué valoración haces de la pretemporada, porque a mí este año, por lo que sea, me interesa bastante ver lo que van a hacer los diferentes equipos. A ver, yo de la pretemporada de los Celtics, ya que estamos hablando del equipo de Joe Mazzulla, quiero ver cómo está la rodilla de Jaylen Brown. Y luego, muchísima curiosidad por saber cuál es el quinteto titular. Claro, es que ese Porque es uno de los temas es importantes. que no sabemos ni eso a día de hoy en Boston, algo que antes era bueno, es como quién jugará Horford, Porzingis, quién saldrá, y ahora es como quién va a ser el pivot, Luka Garza o Nemias Queta, y es un poco trágico el downgrade que ha habido en la rotación de Boston, sí. Es un downgrade importante porque, y vamos a explicarlo rápidamente, este verano en Boston ha sido intenso, marcado por las salidas más que por las entradas, Sí. porque en términos de altas, voy a explicarlo rápidamente, voy a resumirlo, Anthony Simmons, Hugo González, Josh Minot, Luka Garza, Chris Boucher, además evidentemente de los two-ways, bajas Kristaps Porzingis, Drew Holiday, Al Horford, Luke Cornett, Torrey Craig, JD Davidson y lo que os decía de los two-ways, Reggie Lewis, Max Shulga y Amari Williams. ¿Qué nota le pones al mercado de los Boston Celtics teniendo en cuenta el contexto en el cual estaba? Que eso es importante siempre para valorar cualquier movimiento de cualquier equipo. Si tú coges este mercado en una burbuja, dices, ¿has hecho este equipo para ganar el anillo? Es un cero, o sea, es negativo 10. Pero hay que entenderlo en el contexto en el que ha sido este año y en el contexto en el que está Boston. Primero, Tatum no está. O sea, Tatum Ujú. también cuenta como baja, ya sea todo el año, 8 meses, 10 meses, por lo que tú tienes un equipo que el objetivo a día de hoy no es competir porque es inviable ganar el anillo sin Jason Tatum. Es muy complicado hacerlo con Tatum, imagínate sin él. Entonces, en ese sentido, el objetivo de Boston era económico, era salir del segundo Ujú. apron, intentar salir del primer apron y potencialmente, si podías, salir del impuesto de lujo, que recordemos que Boston tiene hasta el último día de la temporada regular para conseguir ese objetivo que a día de hoy todavía no lo han logrado. En ese aspecto, Boston, ¿qué ha logrado? Bueno, pues logró en su momento a Josh Niang, que lo volvió a traspasar, ha logrado a Anthony Simmons, al que en febrero va a traspasar muy probablemente, porque además es expiring y es un contrato que va a ser muy interesante, y sobre todo ha conseguido jugadores jóvenes a los que les va a dar muchos minutos. Aquí el nombre que brilla es el de Hugo González, por encima Ujú. del resto. Claro, te iba a preguntar antes de entrar con el tema Hugo González por la cuestión de Anthony Simmons, que es un poco extraño empezar a hablar ya en 30 de septiembre que estamos grabando, esto se publica mañana de octubre, qué es lo que va a pasar con los Boston Celtics a mediados bueno, a principios del mes de febrero, que es cuando llega el deadline, porque es un tema importante, no Sí. obstante, es decir, qué es lo que va a hacer y qué opciones tiene Boston, porque claro, al estar todavía dentro del primer apron, ahora mismo está en 199,9 millones de salarios, está 7,9 del segundo apron del impuesto de lujo y claro, estamos hablando de un jugador como Sanferni Simmons que cobra alrededor de unos 20 millones de dólares por año, pero es 27 y expiring. medio. 27 y medio, claro, os lo digo de memoria, pero Es que son es una muchos situación en más. la que no es como antaño que tú podías decir, me quito este contrato, lo envío a cambio de una segunda ronda y aquí anchas Castilla. Es que, de hecho, Boston ya ha hecho eso con Drew Holiday y con Kristaps Porzingis relativamente, o sea, liberó mucho salario con esos dos jugadores, pero mover a Anthony Simmons ahora sí, lo que dices, va a ser muy complicado. Una de las ventajas de salir del segundo apron, y lo comentaba Brad Stevens justo ayer en el Media Day, no, perdón, la semana pasada cuando presentaron a los nuevos propietarios de la franquicia, es salir del segundo apron te da la oportunidad de que cuando quieras traspasar a Anthony Simmons puedas recibir más salario, o puedas incluir otro jugador,
o puedes recibir 2 por 1 y pasarte un Ujú. poco, algo que antes no podías. Al final, recordemos que la mayoría de equipos que están peleando por el anillo eh, necesitan hacer traspasos para finiquitar esa plantilla. Hablamos de Aaron Gordon, hablamos de Shai Gilgeous-Alexander o Alex Caruso, o quien quieras, hablamos de la mitad de los Celtics que ganaron. Entonces tú necesitas ese margen de maniobra y Anthony Simmons es esa pieza en un contrato expiring que el 8 de febrero igual los Ujú. Pelicans dicen, ostras, otra vez nos ha ido muy mal la temporada. ¡Qué sorpresa! Vayamos a por un jugador que acaba contrato y así liberamos 27 millones para que en verano ningún agente libre firme por los Pelicans. Efectivamente, con la diferencia de que Boston sí que puede ser un destino interesante a tener en cuenta. Exacto. O Por... buscar jugadores con contrato, perdona. Claro, es que esa es otra cuestión, porque no le interesa, por ejemplo, esa situación a Boston de renovar a Anthony Simmons No. porque no puede encajarle sin haberle visto jugar todavía, pero no le encaja, pero sí quizás lo que dices, oye, consigo un jugador que también es expiring, pero cobra, me lo invento, 13, 14 millones y añade otro jugador, y ahí sí que entramos en una rueda mucho más Exacto. interesante. Un poquito más como lo que ha hecho, por ejemplo, Orlando Magic y Memphis Grizzlies con Desmond Bain y Kente Busca-Pope. Sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de conseguir un jugador que luego ya conviertes en esa pieza que ahora sí todo el mundo piensa, oye, Orlando puede dar ese paso adelante. Con KCP lo pensábamos, pero salió muy mal. Es lo que tiene a veces hacer baloncesto sobre el papel. Bueno, por cerrar un poco el tema del mercado, por preguntarte antes que decías Nimi Asqueta y Luca Garza, ¿qué te parece esas nuevas adiciones? Es decir, la llegada de Simons lo hemos comentado un poco por encima, pero de Josh Minot, Luca Garza y Chris Boucher, que son jugadores muy de fondo de banquillo en sus respectivos equipos, sobre todo Josh Minot, pero que yo creo que pueden tener una buena oportunidad para los fans de los Celtics que se acuerden de esa temporada 2013-2014, que fue un auténtico desastre, que Sí. hubo récord de traspasos, pero que, oye, de repente aparece un Jonas Jerebko, un Evan Turner, ese tipo de jugadores que acaban haciendo un poquito más de carrera de lo que en principio podíamos pensar. Esa es la temporada, si no me he equivocado, en la que Boston consigue. No, esa es la anterior a Isaiah Thomas, perdona. Es que justo la Claro. semana pasada Bill Chisholm, el nuevo propietario, hablaba de que esta sería una temporada. No, perdón, de que los Celtics de Isaiah Thomas era un equipo que le gustó mucho. Este equipo se va a parecer a ese. O sea, va a ser un equipo Sí, muy sí. aguerrido, pero donde el talento es limitado. O sea, ayer en la media de los Celtics y le preguntan, por ejemplo, a Minot, ¿cuál es tu mejor la energía? Es como, bueno, no es muy motivante. Sí que es verdad que Boston es un equipo donde la defensa, donde correr, donde salir energía es muy importante, pero hay una falta importante de motivación por parte del aficionado pues, por las altas. Mino tengo ganas de verlo, porque es el típico perfil que en Boston lo hace bien. Ujú. Luca Garza está más cocinado, por ejemplo, que Luke Cornet cuando Luke Cornet llegó a Boston, Correcto. por poner un ejemplo, y el jugador que consiguió Brad Stevens convirtió a Luke Cornet en un gran jugador y luego Joe Mazzulla. Entonces, pues, por poner un poco de ilusión en el proyecto, Xavier Tillman decía que ha perdido 12 libras y que ha tirado Ujú. muchos triples. Entonces, en la cabeza yo tenía Grant Williams previo a 2023, si no me he equivocado. A ver, algo harán. Y la ventaja es que la conferencia esta es muy mala. Muy, muy, muy mala. Es que es extremadamente mala y yo, de hecho, en las predicciones que tengo, que he hecho con mis colegas, los he puesto cuartos. O sea, a Bueno, a Boston. ver. Sí, pero bueno, empieza a echar cuentas. A ver, yo los tengo en el play-in, pero en la parte alta. Bueno, claro, pero tú piensas que tienes por debajo unos Bucks, unos Sixers, unos Hawks, unos Raptors. Hawks. ¿Hawks? ¿No tienes a los Hawks arriba? Los Hawks está. La gente confía mucho en los Hawks, ¿eh? Por eso lo Y. digo, yo los veo ahí en esa pelea por debajo de Boston. No, no, no. No me lo compras en absoluto, ¿eh? Al contrario, yo creo que los Hawks son uno de los fijos por encima de Boston. Bueno, ya veremos, ya veremos. Es Vamos lo que a, la gente dice, ¿eh? Es lo que la gente vamos a dice, seguir ¿eh? avanzando. Lo que se escucha en las calles, los Exacto. chavales están hablando mucho de los Atlanta Hawks. Pero bueno, te iba a preguntar por Hugo González, porque hay evidentemente mucha expectación por el hecho de que es evidentemente un jugador llegado desde España, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, una de las Ujú. grandes promesas del baloncesto español, pero es un jugador cuyo perfil ahora mismo es un poquito inclasificable. Él Sí, hablaba ayer de que él no va a meter 50 puntos, evidentemente, sino que venía a ayudar al equipo correcto. a ganar, lo cual ahora mismo es un poco difícil teniendo en cuenta que es un rookie, pero sí que es cierto que no es un rookie al uso como buena parte de los jugadores que llegan procedentes de Europa porque tiene ya mucha experiencia dentro del baloncesto profesional. Creo que es el típico perfil que acaba consiguiendo terminar la temporada en unos 20 minutos por partido, pero Sí. que ahora igual acaba relegado en algún momento en la Liga de Desarrollo por una cuestión más que nada física. Mira, sin ir más lejos, en un mes justo empieza la temporada de la G-League y Boston, Maine en este caso, viene aquí a Toronto, no me sorprendía
que viera a Hugo González con los Raptors no en 5, pero estoy de acuerdo que es el típico jugador que una vez... Primero, que creo que no le va a afectar el rookie wall, porque el año pasado con el Madrid ya jugaba más de 80 partidos, ningún problema en ese aspecto. Bueno, el Madrid jugaba más de 80 partidos, él no. Entonces, en ese aspecto, su preparación física ya es diferente. Y luego es lo que dices, no es un jugador de meter muchos puntos, coger muchos rebotes, dar muchas asistencias. Lo compararon con Josh Hart en su momento. Creo que fue la comparación que más me gustó en el sentido en el que hace Sí. lo que sea necesario para que el equipo gane. Ujú. Es un jugador que defensivamente va a ser bueno, tanto por envergadura, por el tamaño de las manos, como por velocidad. Sí que le costó un poquito más en la Summer League, pero creo que se notaba un agotamiento físico Que es que de... llegaba a terminar una temporada Claro, los demás venían irlandesa. de 3 meses de vacaciones, desde marzo, la mayoría de jugadores de la NCAA, y él venía de jugar contra Valencia Basket, la final, si no me he equivocado, 2 semanas antes. Entonces, se notó, en ese aspecto sí que se notó, pero también es que empezaba a hacerlo todo, de coger el rebote ofensivo, de barrer rebote defensivo, de pasar el bloqueo bien. Entonces, en ese aspecto, creo que es el tipo de jugador que hace muchísimas cosas bien, que va a ser muy difícil que la gente lo valore al principio, porque es como, oye, 3 puntos, 2 rebotes, una asistencia, un robo. Parece que no ha hecho nada. Oye, ya, pero es que el equipo con él en pista más 7. Claro. Es, Es que esas, así se va a notar el impacto de Hugo González. Y luego algo muy importante que hablamos en la guía y también hablamos la noche del draft, eh, es que nunca ha sido tan barato en estos Celtics tener minutos como rookie. Porque Joe es que Mazzulla no confiaba. No es que no confíe, es que necesita jugadores que estuvieran listos porque hay que ganar ya. Y ahora la competencia de Hugo González es que ya ha desaparecido, por ejemplo, Josh Niang de la ecuación, incluso. incluso, bueno, es que el caso más representativo de todo lo que estamos hablando es Jordan Walsh, Sí. que vino como una elección de primera ronda que tenía muy buena pinta, pero que lo que dices por una cuestión contextual no ha tenido minutos y ahora está con un contrato parcialmente garantizado, si no me equivoco, y en la cuerda floja, en el Sí, sentido de que si no lo hace bien en los primeros partidos, tiene ya la etiqueta de me van a traspasar, me van a cortar o me ujú. van a dejar escapar como agente libre. Sí, sí, absolutamente. De hecho, creo que Baylor Seyman le adelantó por la derecha el año pasado a Jordan Walsh y creo que va a ser un poco la sensación con Hugo González, que le va a costar arrancar por lo que decimos, pero que como Matsula no tiene más opciones, le va a tener que poner 15-20 minutos porque es que no hay más. O sea, vamos a ver muchos minutos de seguramente Jalen Brown al 4 y ahí tienes que jugar con 3 relativamente, no bajitos, pero sí 3 exteriores. Entonces, esa va a ser la realidad de estos Celtics, que ayer dijeron que van a querer correr mucho, y ahí creo que Hugo con espacios puede brillar más. Yo creo que puede hacerlo bastante bien lo que dices, teniendo en cuenta el contexto, que va a Sí. tener momentos en los que haya partidos de 2 puntos, 3 rebotes, una asistencia, 5 pérdidas, 2 Y de 7 en tiros de campo. exacto, eso es lo que me preocupa que la gente vea. Habrá el día de 1 de 8 en triples. No pasa Claro, pero nada, es porque rookie. como con Shalerman, el que estabas mencionando antes, que en la Liga de Desarrollo, Sí, sí. perdón, en la Summer League se marcó unas series absolutamente terroríficas, pero porque ese es su rol, es un poco como Dalton Canet, son jugadores que tienen Claro. que tirar y tirar y tirar y habrá días que hagan 4 de 5 y otros que hagan 2 de 8. Ujú, exacto. Y de Hugo, tío, no me espero. Es que ni siquiera sé si un día meterá 20 puntos, porque no es su perfil, tampoco lo era en el Real Madrid. Pero sí que me espero que su impacto sea a final de temporada, cuando llegue febrero, marzo, que sea un impacto positivo en estos Celtics. Que ayude a ganar, que es lo importante cuando pides a un jugador, sobre todo un novato. Si un novato ayuda a ganar, es increíble ya. No, no, es espectacular. Y Boston sí que tiene bastante historia en ese sentido de jugadores novatos que acaban marcando las diferencias cuando nadie los espera. Hablemos del quinteto titular y de la rotación, que lo mencionabas antes. Yo aquí tengo una especie de borrador, por decirlo de una manera, porque lo tengo más o menos claro que es Pritchard, White y Jalen Brown, por una Yo no cuestión tengo eso claro. física. Claro, porque tú vas a poner a Anthony Simmons y a Jalen Brown de 4. No, no, no. De salida sí que pongo a Jalen de 3. Vale. Pero Eh, mandas a Pritchard al banquillo. Pero es que es yo que creo que Pritchard es el momento para que él se convierta en un jugador. Y vamos, o sea, tú eres Joe Matsula y tienes a Peyton Pritchard picando piedra desde hace años y no metes a Anthony Simmons como titular. te lo planteo diferente. Si tú mantienes a Peyton Pritchard en el banquillo, te aseguras que al menos tienes a Pritchard, White o Jalen en pista, siempre. Claro, pero eso sería lo inteligente. Pero estamos hablando de cómo funcionan las cosas en la NBA y en Estados Unidos, donde sabemos que ser titular es un estatus. Vamos, solamente hay que Sí, escuchar sí, las sí. declaraciones de Jeremy Grant. A ver, no es Jeremy Grant el mejor ejemplo de persona. Pero Exacto, porque de hecho a Peyton Pritchard le preguntaron ayer y él dijo: Haré lo que se me pida que haga". ¿Qué querría Peyton Pritchard? Salir titular, seguro. Ahora, creo que saliendo desde el banquillo va a tener más tiros también. eso es cierto. Y puede ser incluso All-Star saliendo desde el banquillo.
Ahí Es va. que ojo a la conferencia este. Ojo a la Sí, 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 conferencia eso es este. verdad, eso es verdad. El otro día escribí que puede ser que los Raptors tengan 2 All-Stars. Ese es el nivel ahora mismo. Es la realidad. Brandon Ingram y Scottie Barnes han sido All-Stars y pueden volver a serlo. Va a influir, o sea, a nivel All-Star va a influir el tema de las victorias. Y Boston no va a Ujú, ser uno de los equipos de arriba. Pero yo parto con Peyton Pritchard desde el banquillo por ujú. el tema de mantener al menos siempre uno de los jugadores de confianza de Matsula, que son Jalen, White, Pritchard. Siempre uno en pista. Sí. Con Simmons de 2. El problema nos viene a partir del Sí, puesto de 4. el Porque en el gran 5 yo peligro. creo que Nimi Asqueta es un fijo, pero estoy entre Boucher, que no me gusta, y Hauser, que me parece demasiado pequeño para ocupar el puesto de 4 titular. No hay una opción correcta. Es más, todas son incorrectas. No, no es que no haya todas son incorrectas. A ver, si Boston quiere correr, que es lo que se comentaba, la opción Hauser-Jalen tiene sentido, de 3-4. Si buscas el jugador que más confianza tenga en Matsula, igual apuesta por Xavier Tillman, una pareja Ujú. Tillman-Keta. Es verdad que creo que Keta va a tener muchos problemas de faltas, por lo que no veo un Boucher Keta, o perdón, no veo un Garza Keta porque vas a necesitar ese pivot suplente. Caso Mitchell Robinson hace 2 temporadas en New York. ¿Por qué no juega más minutos? Porque tiene 5 faltas siempre. Ujú. Pero va a ser muy curioso ver el tema de las rotaciones. Y sobre todo lo que creo que va a ser muy importante es, ¿Chris Boucher tiene un partido de 12 puntos en la primera parte? Pues igual juega 40 minutos, porque no hay más. Es un poco de ir leyendo, lo cual con Literal. Matsula he de decir que no ha sido su punto fuerte. Vamos a ver cómo consigue evolucionar él mismo como entrenador, porque fue lanzado, entre comillas, a los Leones como entrenador jefe y ha ido aprendiendo sobre la marcha. Ha hecho fantásticamente bien, ha Sí. sido campeón en su segunda incursión y ha llegado a unas finales de conferencia en su primera aparición en un equipo NBA. Pero sí que es cierto que es un aspecto a tener en cuenta el cómo él va a poder Claro. evolucionar. Que pasó también con Brad Stevens, que tuvo un largo periodo de aprendizaje y de repente empezó a meter el equipo final de conferencia tras final de conferencia. Sí, sí, sí. Es la primera vez que Matsura no tiene un equipo para ganar el anillo. Eso es la realidad. O sea, desde 2023 él ha tenido equipo para ganar el anillo y ha estado relativamente cerca siempre. Entonces, va a ser muy interesante ver unos Celtics de Matsula sin la necesidad de ganar cada partido. No estoy diciendo que vayan a tanquear, pero sí que Brad Stevens es una mente fría y es una mente calculadora. Y igual, oye, Derrick White tiene un esguince en el tobillo, pues igual le interesa más perder esos 8 partidos que otra cosa. No sé cómo se lo va a tomar Joe Matsula. Es que es otro tema bastante importante. Y ahora que mencionas el tema de Derrick White, vamos un poco a hablar de cuál va a ser la principal clave de este equipo. Porque sin Jason Tatum, del cual hablaremos un poquito más adelante, todas las miradas se van a poner en Jaylen Brown. Sí. Un Jaylen Brown que, pues bueno, al fin y al cabo es un jugador que a mí me gusta mucho, pero que solamente ha pasado una vez de los 26 puntos de media en una temporada, solamente ha lanzado 2 veces por encima del 38% en triples, y ese salto que siempre se dice entre los 23 y los 28 puntos de media es el más difícil de toda la NBA, porque hay muchísimos jugadores capaces de promediar más de 20 puntos, pero muy poquitos que logran asentarse por encima de esos 27-28 puntos. Sabemos que Jaylen Brown ha estado siempre un poco a la sombra, Sí. nunca se le ha requerido ser una gran estrella. Por tanto, es muy difícil encontrar el punto intermedio y sacar conclusiones o tratar de aventurar qué es lo que puede ocurrir cuando ha sido un jugador que siempre ha sido una segunda o incluso una tercera espada cuando estaba Kyrie Irving, bueno, y lo que se esperaba que pudiera haber sido Gordon Hayward. Yo de Jalen Brown me espero que este año suban los totales. Puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones, pérdidas. Y me espero que baje cualquier estadística mínimamente avanzada. Desde porcentaje de tiro a porcentaje de pérdidas. O sea, todo lo que sea absoluto va a subir por cantidad, porque va a hacer más, porque va a tener más. Pero al mismo tiempo a Jalen Brown le va a defender el mejor jugador rival ahora. O sea, Claro, a Jalen Brown ahora lo va a defender Ludort. A Jalen Brown ahora lo va a defender Drew Holiday. A Jalen Brown, o sea, ya no vas a estar. Me acuerdo en las finales de la NBA, no, es que Jalen lo hizo mucho mejor que Tatum. Bueno, es que a Jalen le defendían Kyrie y Luka. Y a Tatum le defendía PJ Washington y Derrick Jones Jr. Es que es muy diferente la historia. Ahora, es que cambia completamente la película, es que y, ahora va a tener que ser el absoluto líder con todo lo que eso supone. y al mismo tiempo la ecuación va para abajo. Ahora el segundo mejor jugador va a defender a Derrick White, que el año pasado no era así. O sea, yo no tengo tanta certeza de que todos vayan a mejorar, porque falta Tatum, todos tienen que subir 3 puntos. No, yo no lo veo así. Yo creo que va a ser más complicado, primero por todas las ventajas que genera Tatum, y segundo por eso, porque ahora vas a tener un rival defensivo mucho mejor delante, tanto Jalen Brown como Derrick White. Creo que a Peyton Pritchard, por ejemplo, lo va a afectar menos. También creo que ayudaría muy bien que Anthony Simons metiera 20 puntos por partido los primeros 15 días para liberar a Derrick White, pero para mí esa es la realidad. O sea, puede ser que Jalen Brown meta 28 o 29 puntos. ¿No? Perfectamente lo puede hacer, ¿eh?
Ujú. Pero Pero con un 40% de acierto en tiros de claro, campo. quiero ver los porcentajes. Quiero ver los Es porcentajes, quiero que ver cuántos tiros de campo y que no sorprenda que lidere la NBA en tiros por partido, ¿eh? no me extrañaría. Yo te iba a preguntar, precisamente relacionado con todo esto, por imagínate un escenario donde Jaylen Brown, lo que dices, 40% de tiros de campo, pero 30 puntos de media por partido. ¿Tú crees que esa valoración de Brad Stevens podría llevarles a decir, oye, pues mira, Jaylen Brown no es lo que verdaderamente creíamos, ha funcionado muy bien, pero no sé si me puede encajar en el proyecto posterior a la lesión de Jason Tatum? ¿Crees que puede alterar mucho el curso de los acontecimientos en Boston, todo lo que pueda ocurrir este año? ¿O crees que, vamos a decir, que es un poco un impasse, un asterisco dentro de un proceso y un proyecto mucho más largo y que tiene unas hojas de ruta bastante más definidas de lo que desde aquí podemos intuir? A ver, es un año sabático, eso es evidente, pero eso no significa que no lo utilicen para sacar conclusiones. Y te voy a cambiar la premisa, no es como Jaylen Brown no es el jugador, sino el contrato de Jaylen Brown no es lo que necesitamos para ganar. Y a mí no me sorprendería para nada que en algún momento esta temporada se tomara la decisión de convertir a Jaylen Brown en dos jugadores de 30 millones o dos jugadores de 25 millones, que Que perfectamente te pueden ayudar a competir, pero que son dos piezas, no una. Eso sí que lo he planteado, lo he pensado mucho y creo que en el fondo de la cabeza de Brad Stevens está esa mentalidad. Y lo dices tú, oye, en febrero Jaylen Brown 28 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, acaba de ser All-Star, apunta a ser All-NBA, pero los Celtics están 21-40 y alguien te llama y te ofrece dos jugadores interesantes, no sé qué, no sé cuántos. Oye, pues igual toca planteárselo porque la realidad es que con dos Supermax es muy difícil volver a ganar. De no, hecho, dos Supermax y uno que viene de una lesión de Aquiles. efectivamente. Que se supone, ahora hablaremos, pero se supone que debería volver a estar bien y todo eso. Pero no es nada contra Jaylen Brown, ¿eh? Es Ujú. simplemente que, uno, la premisa, Tatum es mejor. O era, Tatum era mejor cuando lo hemos visto y se supone que Tatum debería ser mejor y más joven. Y dos, el contrato de Jaylen Brown, que se merecía en su momento, por supuesto, y que se merece porque es ganado, All NBA y te mereces ese contrato. El contrato de Jaylen Brown es muy alto para intentar construir un equipo en la era del segundo apron y en la era actual con unas multas de impuesto de lujo tan altas. Si no se hubiese partido el Aquiles Jason Tatum, esta conversación no tendría ningún tipo de sentido porque volverían a ser un aspirante a ganar el anillo y simplemente hubieran perdido contra los New York Knicks. Pero la realidad, lo que dices, ¿O no? es que es un escenario, bueno, podrían haber perdido, estaban a punto de perder. Es una realidad muy difícil de gestionar porque es absolutamente incierta. Sí. Y hablabas antes del caso de Derrick White, por cerrarlo, y luego y hablamos ya de Jason Tatum. Yo creo que va a sufrir precisamente por lo que decías. Antes era el tercero en la lista de anotadores, por tanto Ujú. le defendía el tercer, vamos a decir, el tercer mejor defensor Sí. del otro equipo. Ahora la película va a cambiar mucho y va a tener que bregar contra jugadores mucho más complicados. Sí, Hablemos ya sí. ahora de Tatum, que es que quería mencionar esto porque me parece interesante. Me he sacado los datos de los Celtics sin Jason Tatum en temporada, en las dos últimas temporadas, y el balance es de 15 victorias y 3 derrotas. Pero que hablamos, ahora no va a estar Horford, Pero ahora no va a estar ¿has Kristaps sacado a los Porzingis. rivales? ¿Has sacado a los rivales? No, tanto no, no, tanto no, tanto no. Yo te digo, Claro, 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 Charlotte, claro. Washington, Portland, Detroit hace 2 años cuando eran. O sea, Tatum sabía cuándo descansar. Boston sabía cuándo descansar a Tatum. Claro, claro, iba por ahí un poco, pero también el hecho de que ya no está Horford, ya no está Drew Holiday, ya no está tal, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y nos han salido las últimas declaraciones y unas imágenes donde hemos visto a Jason Tatum 4 meses después salir a cancha y está muy bien. Yo ya no sé cuántos cortes lleva ese vídeo para que haya lucido tan bien, pero uno, vende ilusión y dos, al jugador se le ve extremadamente motivado para una situación como esta. Yo creo que puede ser a nivel personal para Tatum ese ejercicio para que la gente deje de infravalorarle o de faltarle al respeto o de no ponerle en la conversación en la que debería estar. Al final, recordemos, 4 años seguidos solo NBA First Team. Entonces, creo que Tatum merece estar en una conversación en la que generalmente no se le ponía y esto le puede ayudar a, oye, mira cómo ha vuelto un Aquiles. Nunca nadie ha vuelto un Aquiles tan rápido, nunca nadie ha vuelto. Al mismo tiempo, el mensaje que se manda desde la franquicia, desde el propio Tatum es, el objetivo es estar al 100%. Siempre el objetivo principal es estar al 100%. La serie de entrevistas que hizo hace una semana creo que fue, me hacían ser optimista sobre un posible regreso este año. Ayer en el Media Day fue un poquito más cauteloso. Igual ya le dijeron, oye, porque la de la semana pasada no estaba organizada por los Celtics, estaba organizada por su, Claro. por su agente. Ayer ya estaba organizada por Boston. Igual alguien le cogió de la solapa y le dijo, oye, Tatum, relájate, ¿eh? Los vídeos los está filtrando Tatum, bueno, Brett Hampton, el fotógrafo de Tatum, y alguien le ha dicho, oye,
que el objetivo este año es que te recuperes al 100%. Por poner un ejemplo, Kevin Durant tardó, si no me equivoco, lo busqué el otro día, 79 semanas en volver. Claro, también porque hubo pandemia mediante. Sí, hubo una pandemia y luego los Nets no lo necesitaban. Exacto. Si Boston está en una situación en la que, ok, es imposible ganar, desde donde estamos, digamos que en marzo está para volver, pero Boston está duodécimo, me lo invento, o incluso un noveno, da igual. Sí, sí, sí. Dices, ¿qué sentido tiene que vuelva a Tatum ahora? Si quieres coger ritmo, que se vaya a jugar en verano, que no sé qué torneo ya el año que viene No, el año que FIBA, viene además no hay nada de FIBA. pues a descansar a casa, que se vaya a jugar a California con sus amigos, pero que se lo tome con calma. El Ujú. objetivo es 2027 y el título de la guía es año sabático. Boston este año no tiene ninguna necesidad por ganar. Los salarios lo demuestran, la plantilla lo demuestra y la mentalidad del equipo lo demuestra. Claro, y esto me lleva a preguntarte por qué Boston no ha aplicado todavía a la excepción de jugador deshabilitado, el Player Disabled Exception creo que es en inglés, que les da a los equipos la capacidad, como se planteó con el caso de Houston Rockets y Fred VanVleet, de hacerse con esa excepción que te permite fichar a un jugador por una cantidad de dinero concreta para sustituir a un jugador que ya lo descarta completamente para el resto de la temporada. Porque claro, con Boston y con Tatum dices, vale, Aquiles lo descartamos para el año que viene, pero bueno, igual está para abril. Creo que es un poco contradictorio todo lo que estamos hablando con esta situación de que Boston diga, oye, me guardo esta carta de poder tener a Tatum todavía, porque no sé cuál es el deadline de esa excepción. El deadline para usarla es el 10 de marzo, para pedirla creo que es en enero, febrero, lo de memoria. Bueno, para usarla es el 10 de marzo seguro. La realidad es que si la tuvieran ahora, tampoco la van a usar, porque hablábamos de que los objetivos es salir del apron y Ujú. siguen estando por encima del primer apron. Otra cosa es que la pidan más adelante, o sea, que la estén utilizando como refuerzo positivo para Tatum. En plan, Claro. no la hemos pedido, aprieta, pero luego cuando Tatum diga, estoy listo para volver, parte de le diga, me da igual. Fantástico. Agradecemos tu opinión, pero es momento Exacto. de que nos dejes trabajar a nosotros. Pero a día de hoy, la DPE, la Disabled Player Exception, solo te ayuda para esta temporada, salvo que consigas creo que no se puede utilizar vía traspaso, no estoy seguro. Creo que es solo para jugadores en waivers. Tendría que recordarlo. Pero si la puedes utilizar de alguna manera que te ayude a medio o largo plazo, sí que se plantearán usarla. Y yo creo que la acabarán pidiendo. Porque además la puedes pedir y luego el jugador puede volver, no pasa nada. O sea, Ujú. si el jugador vuelve, alegría y milagro. Pero a día de hoy, si es para utilizar en un agente libre, por ejemplo, para firmarlo por un año, primero aumentas tu masa salarial, aumentas tu multa, el impuesto de lujo, aumentas la distancia que hay entre el primer apron y tus salarios, por lo que no tiene sentido aplicarla ahora. Otra Ujú. cosa es que cuando traspasan a Anthony Simmons, como comentábamos, sí que la pidan. Si liberaras los 27 millones, la pides, fichas a Ben Simmons, a quien quieras, y adelante. Pero a día de hoy es que tampoco tiene sentido usarla porque Boston está ahorrando. O sea, Boston está en un modo de cortar salarios. Está en modo de cortar salarios a lo bestia y lo que decimos, no hay que perder de vista que Anthony Simmons acabe jugando en los Charlotte Hornets de turno, en los Pelicans de turno, en el equipo que sea, dada la circunstancia y dada la ocasión, Sí. porque Brad Stevens, si se ha hecho con un jugador además de ese tipo de perfil, es para acabar moviéndolo, no para acabar renovándolo. Vamos a hablar ya para cerrar de la predicción y previsión de esta temporada de Boston Celtics. Yo ya te he dicho que los tengo entre el cuarto y el quinto puesto. Muy. Ahora mismo soy más verde que tú, Sí, absolutamente. Bueno, a ver, yo no pero tengo colgado porque un cuadro de los Celtics detrás. claro, pero no es un cuadro de los Celtics, es No. realmente de un artículo escrito Sí, sobre sí, los sí. Celtics. Pero a lo que voy es que creo que, teniendo en cuenta lo mal que va a estar la conferencia que se pone demasiado alto a ciertos equipos solamente en función de los nombres que tienen, Sí. yo creo que hay que confiar todavía en lo que puede hacer Pritchard, lo que puede hacer Jaylen Brown y lo que puede hacer sobre todo Derrick White, que es el elemento diferencial dentro de estos tres que acabo de mencionar, evidentemente más allá de lo que puede hacer Jaylen Brown. Creo que hay que tenerlos en cuenta a pesar de todo, Sí, porque no, o sea, una estructura que ha sido capaz de sobrevivir durante tantísimo tiempo haciendo playoffs, recordemos, tú lo sabes mejor, pero desde el año 11. 2015 llevan haciendo playoffs, en 2014 no, porque es el año del tanking, pero desde entonces han estado sistemáticamente en todos los años clasificándose a playoffs. 11 años seguidos, sí. Además, creo que son 7 finales de conferencia. O, bueno, 7 años llegando al menos a finales de conferencia, si no me he equivocado. A ver, aquí partimos de la premisa de, hipotéticamente, digamos que en ningún momento Brad Stevens se planea tanquear. ¿Cuál sería el resultado posible? Yo creo que Boston estará entre las 39 y las 43 victorias. Claro, es que eso te da para play-in y te da para playoffs. Claro, te da para meterte sexto o séptimo, seguramente. Yo creo que New York y Cleveland juegan en una liga diferente.
juegan en la NBA, el resto juega en la NBA 1.5. Exacto, sí, algo así. Sí, exacto. Son dos equipos que podrían llegar a luchar por el anillo, el resto de equipos deberían en la conferencia oeste luchar por meterse en play-in, esa es la realidad. Y luego tienes una serie de equipos, hablamos de Orlando, hablamos de Detroit, hablamos de... Sobre todo Orlando y Detroit son los únicos que me parece que deberían estar ahí luchando por el 3-4. Y tienes Atlanta, Filadelfia, Milwaukee, Toronto, que son equipos que pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Y añade ahí Indiana por la cuestión Pascal Siakam, Andrew Nembhard. Indiana tengo más dudas, ¿eh? Indiana recuperó su pick del draft el año pasado, justo antes de que se lesionara Halliburton, y qué suerte fue esa. Es un poco más fortuna que deseo e Sí, sí, intención sí. detrás de ese movimiento. Pero bueno, si quieres ponemos a Indiana también. Entonces yo creo que de esos 5 o 6, o sea, sí que tienes 4 que van a ser peores que tú. Eso no es una evidencia. O sea, no vas a conseguir el pick 1 salvo que tengas la suerte de Dallas Mavericks. Pero puedes estar perfectamente entre el 6, 7 y el 10. Eso no es un Es que problema. es muy difícil predecir lo que puede ocurrir en esta conferencia y sobre todo con los Boston Celtics, pero hemos tratado de sintetizarlo aquí en esta media horita. Alejandro, muchas gracias por pasarte por aquí A ti por y llamarme. os recomendamos encarecidamente que compréis la guía Gigantes del Básquet de NBA, evidentemente porque estamos en Gigantes del Básquet, Claro. pero también porque está muy bien escrita por Alejandro, por mí mismo y por Quique García, que no lo tenemos por aquí, pero que pronto le llamaremos para el canal. Así que oye, Alejandro, muchas gracias por pasarte por aquí, como A siempre. ti, un abrazo. Nos despedimos, recordad, suscribiros, dejadnos un like, un comentario con vuestra predicción de los Boston Celtics de cara a esta temporada y nos vemos en el próximo vídeo que, si no me equivoco, será de Los Ángeles Lakers. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao.